Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva explicación de la ficha pedagógica del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Esta vez con la semana 3 del proyecto número 4 para el Bachillerato General Unificado. Empecemos. Tenemos aquí mi sugerencia de portafolio para hacer la respectiva explicación. En esta semana se trabajará con las asignaturas del área de Educación Cultural y Artística, Matemática y Ciencias Sociales. El tema de esta semana es la ciudadanía digital. Empezamos entonces con la actividad 1 con el ingreso de Educación Cultural y Artística. Tenemos el numeral 1. Lee el siguiente texto. Aquí vamos a leer un texto sobre el avance de la ciencia y la tecnología. Una vez que leamos este texto, continuamos con el numeral número 2. Reflexiona con el siguiente fragmento sobre el arte digital. El arte digital es una materia que junta toda obra artística que haya sido creada por un medio digital, principalmente usando el ordenador, es decir, es una obra que se elabora a partir de una tecnología informática. En la actualidad, la tecnología se trata de un procedimiento que nos da la posibilidad de crear. Según los artistas de este estilo de arte, no hay gran diferencia entre una paleta gráfica de un pincel. Numeral 3. Realiza un boceto a lápiz sobre una obra que puedes lograr con herramientas digitales o de manera física colocando los colores, las formas. Describe cómo quedaría al final. Entonces les presento lo que es un boceto. En este caso he tomado una imagen de internet donde ustedes pueden observar lo que es un boceto, tomando en cuenta que esto se refiere a realizar un dibujo con lápiz, solamente el contorno o la forma como se le va a realizar, para luego finalmente utilizar otros materiales y terminar el dibujo. Aquí indico. Al final quedará un dibujo colorido realizado en el programa Adobe Illustrator. Es decir, luego de realizar el boceto a mano será digitalizado. Eso es lo que vamos a hacer en la actividad número 1. Continuamos con la actividad número 2, que también tiene la asignatura de Educación Cultural y Artística. Numeral 1. Aplica en tu obra el estilo de arte óptico, Op Art. El arte óptico es un estilo exclusivamente visual que hace uso del ojo humano para engañarlo. Para conseguir ese objetivo usa a menudo ilusiones ópticas. El espectador de una obra de op art debe participar activamente, moviéndose o desplazándose para poder captar el efecto óptico. No existe ningún aspecto emocional en las obras de op art, es pura ciencia óptica. Y con ello consigue efectos estéticos utilizando desde líneas paralelas a contrastes cromáticos. Busca más bien una actitud activa por parte del observador o más bien solo de su ojo. El op art se basa en la percepción del espectador, que es en realidad el único y verdadero creador de la obra. Aquí tenemos la imagen de lo que es el op art. Como podemos ver, hay figuras o líneas que nos causa un efecto de ilusión óptica. Numeral 2. Crea un cartel en tamaño A4 con elementos del arte digital y el estilo de arte óptico. Aquí les he puesto una imágenes que he descargado para que ustedes puedan guiarse, y algunas de ellas, si desean, pueden utilizar para crear este cartel. Tomando en cuenta que un tamaño A4 es el tamaño de una hoja que utilizamos para imprimir. Y luego de eso ya terminamos con esta asignatura y empezamos con la actividad 3, que corresponde a matemática. Tenemos el numeral 1. Lee el siguiente texto sobre el arte fractal y las matemáticas. La matemática, vista correctamente, posee no solamente verdad, sino también extrema belleza, una belleza fría y austera como la de una escultura, sin apelar a ninguna parte de nuestra naturaleza más débil, sin los aspectos más hermosos de la pintura o la música, pero sin embargo sublimemente pura y capaz de una perfección rígida, como solo puede mostrar el arte más grande. Esto nos dice Bertrand Russell.
Vamos a leer en la ficha y vamos a ver que los fractales se basan en la repetición constante de patrones geométricos autoafines, es decir, que una porción es idéntica a todo. Aquí tenemos entonces esta imagen que grafica lo que he mencionado. Como podemos ver, esto es una imagen que, aunque forma un todo, está formado por pequeñas partes que se replican para dar así una figura fractal. Numeral 2. Analiza la lectura y conversa con los miembros de su familia sobre los diferentes fractales que podemos encontrar en la naturaleza. Indaga en revistas o libros usados diferentes imágenes de fractales y crea un collaje para tu presentación. Aquí les presento también una sugerencia de cómo podrían hacer ustedes el collaje. Aquí he puesto 6 imágenes que muestran fractales naturales. Aquí vemos de plantas, de animales, inclusive de un ojo humano. Como podemos ver, todas estas formas como que se están replicando y eso es lo que le da sentido a un fractal. Y así continuamos con el numeral 3. Conecta con matemáticas. ¿Se puede crear fractales con funciones trigonométricas? Bueno, pues ustedes dirán sí o podrán decir no, pero ya lo veremos más adelante. Para lo cual aprende a graficar funciones trigonométricas con su texto de matemáticas de segundo de BGU, las páginas 170 hasta las 181. Aquí les dejo el link donde pueden encontrar ustedes este texto en caso de que no lo tengan. Numeral 4. Resuelve los ejercicios A y C de la página 174 y los ejercicios A y C de la página 178, ambos en hojas adicionales para adjuntar a tu caja portafolio. Bien, entonces aquí también les pongo ya estos ejercicios y los voy a explicar para que ustedes sepan cómo deben realizar cada uno de ellos. Tenemos en la página 74 que nos indica: completa la tabla que se presenta en cada ejercicio. Luego, traza la gráfica de la función seno que se define para el efecto. Obtén algunos valores de la función. Aquí tenemos entonces el ejercicio A que nos presenta esta función. La función fx es igual al seno de 2x para toda x que pertenece a los números reales. Como nos indica aquí la actividad, esta es la tabla que nos presenta el ejercicio. Lógicamente, sin estos valores. Lo que debemos hacer es llenar cada una de estas tablas y vamos a explicar cómo se lo realiza. Empezamos con la amplitud. El texto nos dice que la amplitud es el número al lado de la función. Aquí tenemos entonces la función que es seno. ¿Cuál es el número que está al lado? Aunque no esté aquí escrito, sabemos que cuando no existe un número corresponde a la unidad, lo que significaría que la amplitud tiene un valor de 1. Luego nos pide el periodo. El periodo establece cuánto se requiere del dominio para que la función describa un ciclo completo. Aquí está la fórmula. Tenemos el periodo que se abrevia con la T. Tenemos 2pi sobre b. El término b aplica al número que está junto a la x. Si vemos aquí la función, tenemos que ese número es el 2. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar valores. Tenemos 2pi sobre 2. Simplificamos y nos quedaría que el periodo OT es igual a pi, lo que vamos a ubicar en la tabla. Aquí entonces ya hemos encontrado el periodo. ¿Qué significa el periodo? Aquí, por ejemplo, tenemos que el periodo es un pi y un pi en grados corresponde a 180 grados. Significa que va un periodo de 0 hasta 180 grados. Luego de ello vamos a encontrar la frecuencia. La frecuencia se relaciona las veces que se repite el ciclo y está determinado por el valor de b. Es decir, este ciclo de aquí va a ser repetido según la frecuencia que haya. Y en este caso sabemos que b corresponde a 2, lo que significaría que tenemos una frecuencia de 2. Quiere decir que este periodo o este ciclo completo se va a repetir 2 veces.
El recorrido y la función par o impar vamos a verla más adelante. Entonces, ya tenemos un poquito más de la mitad de la tabla llena. Entonces aquí nos dice traza la gráfica de la función seno. Para realizar esta actividad vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar las coordenadas tanto de X como de Y. Para aquello vamos a realizar una tabla como esta. Y vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que un pi tiene un valor de 180 grados. Pero como nos indica la tabla que este ciclo se repite por 2 veces, significaría que 2 veces 180 nos da un total de 360 grados. Y para encontrar las coordenadas y graficar cada una de las funciones, vamos a dividir esos 360 grados en partes de 45. Tal como vemos aquí, empezando desde el 0. Tenemos 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 y 360 grados. Esto es lo primero que nosotros vamos a hacer. Luego de esto vamos a convertir estos grados en radianes. Aquí tenemos convertir grados a radianes. La fórmula para esto es el ángulo que multiplica a pi dividido para 180. Aquí, por ejemplo, tenemos que el grado es 0. Recordemos que cualquier operación multiplicada o dividida o elevada al 0 es igual a 0. Entonces continuamos con el siguiente grado. Tenemos 45, que sería el ángulo, multiplicado por pi dividido para 180. Hacemos la respectiva multiplicación y nos va a quedar 45 pi sobre 180. Simplificamos y nos quedaría pi dividido para 4. Y esto sería el radián de 45 grados. Y esta fórmula debemos aplicar para cada uno de estos grados y vamos a obtener todos estos radianes. Tomando en cuenta que los radianes van a ubicar la coordenada de X. Para sacar la coordenada Y, ahora sí tenemos que sacar el seno de cada una de estas cantidades. Lo podemos hacer de dos formas. Tenemos que, para sacar el seno, la fórmula es seno 2x, según nos dice el ejercicio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos simplemente a reemplazar la X por los valores. Primero podríamos hacer reemplazando por los grados. Ponemos aquí seno por X, y en este caso sería 45, nos da 90. Y si le sacamos el seno a 90, nos va a dar la respuesta de 1. Y la otra forma de cómo podemos sacar el seno es utilizando los radiales. En este caso, cojo esta parte de aquí, este radián, 5pi sobre 4. La X la vamos a reemplazar por los radianes, resolvemos y vemos que nos queda un seno de 1, tal como lo vemos en la tabla. Así es, entonces lo que nosotros vamos a hacer, por un lado, establecer los grados, convertir los grados a radianes y ahora sí sacar el seno de cada una de estas cantidades. Así entonces ya tendríamos la coordenada X y la coordenada Y. Ahora pasaríamos a realizar los respectivos gráficos. Y nos quedaría algo así. Tenemos Y0. Aquí está Y0. De ahí tenemos Y1 y luego Y0. Y nos vamos dando cuenta que el seno que hemos sacado en esta tabla va a dar esta figura. Aquí tenemos la gráfica desde el 0pi hasta 2pi. Lo que nos quedaría es la gráfica de esta forma. Y en la recta o la gráfica que debemos realizar es uniendo cada uno de los puntos, lo que nos queda una línea ondulada. Entonces, luego de haber realizado el gráfico, verificamos la amplitud. Aquí vemos, por ejemplo, que la amplitud es el número máximo. Por ejemplo, tenemos aquí 1 y acá tenemos menos 1.
Eso sería entonces la amplitud de 1. Ya la vimos acá. La amplitud de 1 positivo y 1 negativo. Tenemos el periodo. El periodo sabemos que es el ciclo que dura una frecuencia. En este caso va desde 0pi hasta pi. Pero como la frecuencia nos indica que son de 2, se extiende hasta 2pi. Aquí nos quedaría entonces sacar el recorrido de fx. ¿Cómo sacamos esto? Esto se lo obtiene con la amplitud tanto de y positivo y de y negativo. Entonces ya vimos que tenemos 1 y menos 1 y eso lo ubicamos aquí. Tenemos y igual, abrimos corchetes, menos 1 y 1, es decir, del menor número hasta el mayor número. Y ese sería el recorrido de fx. Y sabemos que toda función seno va a ser impar. Por eso aquí tenemos impar. Y de esta forma hemos llenado toda la tabla, hemos trazado la gráfica y encontrado los valores de cada una de las funciones. Esto es todo lo que vamos a hacer en este primer ejercicio. Tenemos también el ejercicio C que se encuentra en la misma página y que nos dice fx igual a 2 por seno de x más pi, tal que x pertenece al conjunto de números reales. Para hacer esto vamos a realizar los mismos pasos, pero la única diferencia es que aquí vamos a encontrar una nueva columna, que en este caso es el desfase. ¿Qué es el desfase? El desfase causa un desplazamiento horizontal dependiendo si C es negativo o positivo. Si es negativo, se desplaza hacia la izquierda con relación a la función. Y si es positivo, es hacia la derecha. Y para encontrar el desfase se utiliza la fórmula menos C sobre B. Y como vemos aquí se representa con la letra D. ¿Cuál entraría entonces a ser el valor aquí C? Sería esto. El valor de pi que está al lado de x. Vamos a aplicar la fórmula entonces menos C sobre B. Reemplazamos valores. Tenemos pi, pero como aquí está negativo, aquí va negativo. Y tenemos el valor de B, que en este caso no tiene número, pero se sobreentiende que es la unidad. Haciendo la resolución nos daría menos pi, lo que tendría un desfase de menos pi. La amplitud, ya recordemos cómo lo sacamos, o es el número que se encuentra junto a la función, que en este caso es 2. Y el periodo, para sacar el periodo vamos a utilizar la misma fórmula, t igual 2pi sobre b, y lo que nos corresponde a 2pi. Y la frecuencia es el valor de b, que es el número que está junto a x, en este caso el 1. Y el siguiente paso vamos a hacer lo mismo, vamos a dividir ese pi en grados de 45, utilicemos las mismas cantidades. Aquí podemos utilizar más o podemos utilizar menos, no hay ningún problema, pero para que el gráfico sea mucho más comprensible, se utiliza todos estos grados de 45. La resolución de esto ya lo vimos. Aquí ya he sacado los senos de las primeras 5 coordenadas para poder graficarlo. Entonces aquí tenemos la mitad del gráfico de acuerdo a lo que ya hemos sacado en la tabla, en este cuadro, y nos da una figura más o menos así. Sacamos el recorrido de fx, recordemos que el recorrido va desde el menor hasta el mayor, entonces nos quedaría que el recorrido de fx es menos 2 hasta 2. Y también recordemos que toda función seno es impar. Y así hemos terminado con esta página y continuamos con los ejercicios de la página 178.
que nos dice lo siguiente. Completa la tabla que se presenta en cada ejercicio. Luego traza la gráfica de la función que se define para el efecto. Obtén el dominio de la función f que se nota con A. Esto es dominio f igual a. Luego calcula algunos valores de la función y el periodo. Tenemos así entonces el ejercicio que nos dice fx es igual a la tangente de 2x cuando x pertenece a A. Tenemos igual la tabla donde debemos encontrar el dominio, el periodo, la frecuencia, el recorrido de fx y la función par o impar. El dominio lo vamos a dejar para después. Aquí vamos a encontrar un pequeño cambio o una pequeña diferencia en comparación con lo del seno. En la tangente, para encontrar el periodo se utiliza la fórmula pi sobre b. Reemplazamos valores, tenemos que pi y el 2 que sería el valor de b. Lo que nos quedaría un periodo de pi sobre 2. Y la frecuencia sabemos que es el valor de b, que en este caso es 2. Vamos a hacer lo mismo para encontrar las coordenadas tanto de x como y, utilizando los grados, convirtiendo a radianes y sacando la tangente. En este caso, o en este gráfico, nos vamos a dar cuenta que existen unas cantidades que si las hacemos en nuestras calculadoras nos va a salir error, lo que significa que son cantidades indefinidas o infinitas también. Entonces, vamos a realizar el gráfico que ya lo tengo dibujado y vamos a examinarlo, vamos a ver por qué está de esta forma. Y en este caso lo que ustedes tendrían que hacer primero, ya que llenen esta tabla, es ubicar las coordenadas. Tenemos aquí ya graficadas estas coordenadas y estas líneas que ustedes ven entrecortadas corresponde a las cantidades indefinidas. Si nos podemos dar cuenta, tenemos a pi sobre 4, que es una cantidad indefinida, por eso se ha dibujado aquí esta línea. Esta línea tiene como el nombre de asíntota, que significa que esta gráfica no tiene un valor definido. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para cada una de las cantidades indefinidas. Tenemos aquí 3pi sobre 4, tenemos otra asíntota, tenemos 5pi sobre 4, otra, y 7pi sobre 4, otra asíntota. En total nos han salido 4 asíntotas. Y para graficarlos, se las hace de la siguiente manera. Esta línea no debe tocar la asíntota, pero sí debe tocar los puntos. Entonces empezamos haciendo como una curva con dirección hacia el punto. Aquí tenemos también que empieza junto a la asíntota, pasa por el punto y baja nuevamente. De esta forma estamos graficando las funciones tangentes. Bien, entonces ya tenemos el gráfico realizado y lo siguiente que vamos a hacer es encontrar el recorrido de fx. Entonces, dado que el valor de y, en este caso, es indefinido y que pertenece a todo el conjunto de números reales, cuando la y es de menos infinito hacia más infinito. Ahora, para sacar el dominio vamos a utilizar la siguiente fórmula. Acá tenemos abajo la fórmula que se utiliza para sacar el dominio. Tenemos números reales menos el valor del periodo. En este caso es pi sobre 2 más k por pi y k que pertenece al conjunto de números enteros. En este caso, en la función que nos da este ejercicio, nos pide encontrar la tangente de 2x, por lo que la fórmula que ya se la ha presentado va a tener una pequeña variación y es que toda esta cantidad de aquí va a dividirse sobre 2. Y haciendo la respectiva resolución nos va a dar esta cantidad. Entonces todo esto es el dominio de la tangente o de la función x.
y eso vamos a ubicar en la tabla. Bien, y para saber si esta función es par o impar, vamos a utilizar esta fórmula. Tangente menos 2x que multiplica al seno de menos 2x dividido para el coseno de 2x. Hacemos la resolución y nos da menos tangente 2x. Debemos tomar en cuenta que si esta cantidad es negativa, entonces significa que la función es impar. Entonces aquí iría que es impar. Continuamos entonces con el ejercicio C, que en este caso vamos a hacer lo mismo que ya se ha explicado en este primer ejercicio de la página 178. Y aquí les ayudo poniendo esta tabla donde ya está sacado los grados, los radianes. Ustedes tienen que encontrar la tangente de cada uno de ellos. Y también les ayudo poniendo una parte del gráfico. A pesar de que no está aquí en la tabla, este gráfico ya tiene valores que han sido sacados de acuerdo a la tangente de la tabla. Entonces ustedes deben aplicar lo mismo, tomar en cuenta las fórmulas que se deben aplicar para encontrar el dominio, para encontrar el recorrido y para saber si la función es par o impar. Y continuamos entonces con el siguiente punto que nos dice: diseña un fractal utilizando las gráficas de funciones trigonométricas en una hoja. Aquí tenemos más o menos un fractal. Aunque no es tan complejo como los otros gráficos, esto también es un fractal. Y esto lo he copiado del texto de segundo año y lo podemos encontrar en la página 186. Aquí tenemos entonces el problema y cómo o qué debemos hacer para realizar este fractal. Ustedes pueden hacer algo parecido, pueden investigar o buscar un poco más complejo, de tal forma que puedan completar esta actividad. Y con esto continuamos con la actividad 4 que corresponde a la asignatura de educación física. Nos dice: al ritmo de la música realiza una rutina de bailoterapia utilizando ejercicios sencillos como sentadillas, rodillas arriba, talones atrás, polichilenos, abdominales, zancadas hacia adelante, hacia el costado y hacia atrás, entre otros. Puedes encontrar imágenes de estos ejercicios en el siguiente enlace. A pesar de que les dejo el enlace, si ustedes abren este link van a encontrarse con esta imagen. Ya les he pegado aquí la imagen respectiva que nos da una idea de cómo hacer cada uno de los ejercicios mencionados. Nos dice: mantén cada ejercicio por 12 segundos para el costado derecho e izquierdo. Y aquí debemos leer las indicaciones de cómo hacer cada uno de los ejercicios. Tenemos torsión de espalda, isquiotibiales, muslos y caderas, cuádriceps, lumbares. Tenemos abductores, zancada de sofá, el puente. Como vemos y observamos, aquí esta asignatura es sumamente práctica y deben evidenciar la realización de esta actividad con alguna imagen o con videos, si ustedes pudieran hacerlo mientras realizan cada una de estas actividades. Y luego continuamos con la siguiente actividad, que es la número 5 y que corresponde a inglés. Tenemos el tema: ¿por qué los sombreros de paja toquilla se llaman sombreros de Panamá? 1. Responde a esta pregunta: ¿cuánto sabes sobre el sombrero de Panamá? Yo le he puesto aquí una pequeña respuesta donde indica que es un producto artesanal ecuatoriano hecho con paja toquilla y lleva ese nombre porque lo venden a gran escala en Panamá. Eso es pues lo que yo conozco sobre esto. Si ustedes conocen algo diferente, pueden ubicarlo en esta pregunta. Nos dice: ¿existe alguna tecnología involucrada para producir sombreros de Panamá? ¿Yes o no? Yo en este caso le he puesto no porque yo al menos no sé que esto lo hagan con máquina. Como aquí puse es artesanal, eso significa que lo hacen a mano. Tenemos el siguiente punto: ¿crees que la historia de los sombreros de Panamá comenzó en Panamá y luego se produjo en Ecuador? ¿Sí o no? Bueno, en este caso yo pondría también que no, porque eso es un producto 100% ecuatoriano.
Y el último punto del primer numeral nos dice: cree que la producción de sombreros de Panamá contribuye al crecimiento de la economía de una comunidad. ¿Yes o no? Bueno, en este caso ya queda también a criterio de cada uno de ustedes. Continuamos con el punto 2, que nos dice: discuta sus respuestas en grupo. El maestro podría desarrollar una encuesta o con su familia. Bien, es una pequeña discusión, o si en el caso del docente lo requiere, puede hacer una encuesta. En la actividad 3, lee el siguiente pasaje. Tenemos entonces un texto que tiene como tema la historia de los sombreros de paja toquilla. Vamos a leer aquí toda la historia y vamos a conocer un poquito cómo se da esto de que los sombreros se los llama sombreros de Panamá. Y el numeral 4 nos indica: complete los espacios en blanco usando la información de la lectura. Los sombreros de paja toquilla se llaman, yo he completado como sombreros de Panamá. Siguiente punto. Theodore Roosevelt usó este tipo de sombreros durante, aquí ya deben completar de acuerdo a lo que dice la lectura. Aquí tenemos una línea y dice: pidió un sombrero para sí mismo y pagó mucho dinero. El siguiente punto. El sombrero fue elegido como uno de los mejores diseños para la Fundación Conrad. Y el último nos dice yo ya he completado poniendo UNESCO. La UNESCO declaró los sombreros como parte del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta semana número 3. Recuerda, ya lo hice yo, ahora te toca a ti. Espero que cada una de estas explicaciones y las sugerencias que te presento te ayuden en la resolución de esta semana de trabajo. Recordándoles que en la descripción del vídeo les dejo el link para que puedan descargar este documento. Cualquier duda, sugerencia o comentario, déjalo en la caja respectiva y nos vemos en una próxima oportunidad.